La historia originalmente iba a ser el concepto para un episodio de Los Expedientes Secretos X, el cual fue inspirado por Soul Survivor de 1984. En esa película, una mujer que fue la única sobreviviente de un accidente aéreo empieza a ser acosada por muertos que la muerte utiliza temporalmente como recipientes para intentar matarla y corregir así su plan, matando también a todo aquel que sospeche de ello. En el primer borrador del guión, los sobrevivientes que se bajan del avión eran 7 extraños, pero debido a la popularidad de los slashers adolescentes en ese momento, los sobrevivientes se cambiaron por una clase de preparatoria. El exterior de la casa de la señora Luton se construyó en 5 días. Los residentes de Vancouver no querían que los cineastas la volaran, ya que pensaban que era una casa bonita. El set del avión fue construido sobre una plataforma hidráulica para hacerlo temblar. Posteriormente, el set del avión fue desmantelado y cambiado por el piso superior de Claire, por el que ella corre durante la secuencia de la tormenta. Alrededor de 1 hora con 4 minutos, cuando Claire sale del auto para buscar a Alex en la playa, se utilizó una playa real con algunos árboles colocados al borde de la carretera para hacer que parezca que camina a través de un laberinto para llegar a Alex. Una vez que la toma se acerca a se utilizó un set para evitar que los efectos del agua de la playa afectasen el sonido de la escena. Cerca del minuto 7, el tablero de vuelos en el aeropuerto no era parte de la escena, esto fue un efecto por computadora. En ese mismo minuto, el título de la película puede verse en una etiqueta del equipaje de Alex cuando una azafata lo acomoda. En el minuto 49, la secuencia del Alka-Seltzer que sigue a Terry siendo atropellada por el autobús tuvo que alargarse ya que el público de prueba aún se estaba recuperando del impacto. En el minuto 59, el pedazo de vidrio que se incrusta en el cuello de la señora Luton desde la computadora fue hecho al revés. Grabaron el vidrio siendo jalado desde su cuello con un cable. Alrededor de la primera hora, en la escena donde el cuchillo atraviesa a la señora Luton, la actriz fue colocada bajo un piso falso de madera con un cuerpo de silicona encima. Esto fue para que el cuchillo pudiese atravesar al personaje sin dañar a la actriz. Alrededor del minuto 4, la toma del reloj despertador junto a la cama de Alex, que pasa de la 1 de la mañana a 180, tomó 5 días en lograrse correctamente. En ese mismo minuto, en la escena inicial de Mosawa, Alex se suponía que debía fingir estar dormido, aunque en realidad se quedó dormido durante 4 horas. Alrededor del minuto 17, la conversación de la señora Luton con el copiloto para subir de nuevo a los maestros al avión fue completamente improvisada. En la 1 con 9 minutos, la escena donde Carter da un codazo a Billy en el coche fue agregada porque ese día Sean William Scott tenía el labio dolorido. Para ocultarlo, el equipo de maquillaje añadió sangre y el resultado final fue que Carter golpease a Billy. Alrededor de la 1 con 10 minutos, cuando Carter está conduciendo para tomar el control, el tren que ve a Alex desde su ventana pesa el número 747, que es el tipo de avión que explotó. 5 minutos después, el pollo en conserva de Alex, en realidad, era plátano triturado. Gran parte de las imágenes de noticias mostradas son grabaciones reales de la explosión y el accidente del vuelo TWA-800, ocurrido el 9 de julio de 1996 frente a East Morridge, Long Island, Nueva York. El vuelo del 17 de julio de 1996 transportaba un club francés de preparatoria y este explotó repentinamente, siendo investigado por un posible acto deliberado que causara dicho, primero una bomba y luego un misil tierra-aire. Y como en esta película, se decidió finalmente que el accidente fue resultado de una falla mecánica. En una escena eliminada, Blake y Krista son mostrados en el baño de mujeres del aeropuerto, cada una en un cubículo vecino. Mientras hacen lo suyo, pasan el tiempo hojeando diferentes revistas. Dicha escena refleja la anterior con Alex y Todd en el baño de hombres, haciendo una rutina similar. La cámara entonces hace un acercamiento a la revista de rock que hojea Blake, revelando una portada con la icónica banda de rock sureño, Lynyrd Skynyrd. Trágicamente, varios miembros de esta banda, incluido su cantante Ronnie Van Sant, perdieron la vida en un accidente aéreo en 1977, insinuando así el destino ominoso que acecha a Blake y a Krista. La música que suena a lo largo de la película es de John Denver, un músico que murió en un accidente aéreo 3 años antes de que se hiciera esta obra. Alrededor del minuto 31, el discurso que da Todd en el funeral es una cita de Marcel Proust. Por el minuto 27, la canción que suena en el memorial del vuelo 180 es 100 Grand, interpretada por Pete Atherton. En la escena donde Alex está leyendo la revista Penthouse, en el estante detrás de él puede verse una caja delgada con envíos de FedEx. Tom Hanks protagonizó Náufrago en el año 2000, ese mismo año, y en ella su avión de mensajería también explotó, sin dejar sobrevivientes excepto él. La mayoría de los personajes de la película llevan nombres de cineastas o estrellas de películas de terror en blanco y negro. Terry Chaney fue nombrada así por Lon Chaney, Todd Wagner por el director George Wagner, Alex Browning por el director Todd Browning, Larry Murnau por el director F.W. Murnau, quien dirigió Nosferatu en 1922, el agente Schreck por Max Schreck, quien actuó en la película ya mencionada, Blake Dreyer por Carl Theodor Dreyer, quien dirigió Vampire de 1932,
Howard Siegel por el director Don Siegel, quien dirigió Harry el Sucio de 1971, Billy Hitchcock por Alfred Hitchcock, y Valerie Lewton por el productor de cine de terror Val Lewton. Las numerosas apariciones del número 180 en la película pasan referencia al título original, Flight 180. New Line Cinema decidió renombrarla a Final Destination por miedo a la confusión con otras películas como Avión Presidencial de 1997 o Riesgo en el Aire de ese mismo año. El número 180 se repetiría o insinuaría en todas las secuelas, convirtiéndose en una marca registrada de la franquicia. En la última escena en el café, el letrero que se suelta de sus soportes forma 180 en reversa. La cabaña de Claire es la misma que se ve en Cocodrilo de 1999. Mientras Alex está sentado en su habitación leyendo una revista, un búho aterriza en una rama fuera de la ventana. En muchas culturas, los búhos son vistos como presagios de muerte. Alrededor de los 10 minutos, cuando los estudiantes están abordando el avión, Alex mira hacia abajo desde el túnel de embarque y ve un carrito de equipaje con el número 666. Este número es asociado no solo con la tragedia, la desgracia o la mala suerte, sino con el mal y el diablo, ya que la iglesia en la Edad Media lo asoció con la Trinidad impía, el diablo, el falso profeta y el anticristo, siendo el reverso de la Trinidad sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alrededor del minuto 18, cuando todos miran a Alex después de que el avión explotase, se presagían las muertes de Terry y Billy. Mientras Terry mira a Alex, hay una imagen de un autobús en el fondo. Mientras Billy mira hacia el avión que despega, la reflexión del avión se muestra en su rostro, y este está volando en una línea justo donde la pieza del auto lo decapita más adelante en la película. Tobey Maguire y Kirsten Dunst fueron considerados para los papeles de Alex y Claire, 2 años antes de protagonizar El Hombre Araña del año 2002. Billy era obeso en el guion original, y esto se cambió después de que Sean William Scott fue elegido para el papel. Claire Rivers, Ali Larter, recibió su nombre en honor al asistente de Glenn Morgan y James Wong. El apellido Rivers provino de una relación familiar de uno de los miembros del equipo. Jessica Biel fue considerada para el papel de Claire Rivers antes de que el rol fuese para Ali Larter. En la premonición de Alex, Todd es uno de los primeros en morir, pero este no muere por la explosión, sino por el impacto del reproductor de música durante la turbulencia que le rompe el cuello. Esta película cuenta con el desastre de apertura más corto de la saga, siendo que el accidente del avión dura 2 minutos. El título en chino de la película se traduce como El Dios de la Muerte llega. 5 personas históricas han tenido experiencias similares al concepto de premoniciones y burlar a la muerte, que es el tema central de la franquicia Destino Final. Alfred J. Vanderbilt, un aristócrata, tenía un boleto para abordar el desafortunado transatlántico Titanic en 1912, pero canceló su viaje. 3 años después, en 1915, murió en el hundimiento de Lusitania. Existe una leyenda urbana sobre un fogonero llamado Freak Luke Towers, quien sobrevivió a los 3 hundimientos de los transatlánticos Titanic, Lusitania y el Empress of Ireland en 1914. Winston Churchill dijo que en uno de sus frecuentes paseos en coche por Londres durante la Segunda Guerra Mundial, una voz interna le dijo que no se pusiese en su lugar habitual en el coche un día, y así evitó la muerte cuando una bomba cayó en ese lado del coche. William T. Stead, un psíquico que murió en el hundimiento del Titanic, también se rumorea que tuvo premoniciones. Y Adolf Hitler afirmó que cuando era un joven soldado durante la Primera Guerra Mundial, un día buscaba dónde sentarse en una trinchera con sus compañeros cuando una voz casi literalmente lo jaló fuera del lugar para que se sentara del lado opuesto. Momentos después, una bomba explotó en la trinchera, matando a todos, menos a él. La clase aborda por la puerta 46, que es el número total de estudiantes y maestros bajando a 39 una vez que los sobrevivientes son escoltados fuera del avión. 287 personas murieron en el desastre del vuelo 180. El coche de Carter es un Chevrolet Nova SS de 1971. El primer fallecido después del accidente es Todd. Su nombre está escrito como una versión de la palabra alemana para muerte. El plan original era que la muerte fuese una entidad mucho más obvia en la película, como la muerte de Todd, con Todd viendo una sombra en el espejo y el agua regresando al inodoro para ocultar sus huellas. Después de la muerte de este personaje, se decidió que las muertes pareciesen más bien accidentes raros. Esta forma de matar a los sobrevivientes del vuelo 180 rinde tributo a la profecía de 1976. En ella también ocurren accidentes extraños alrededor de Robert Thorne y su hijo Damien. La escena de la explosión del avión fue reutilizada en la serie de anime Monster Musume en el episodio 12, La vida cotidiana con chicas monstruo, con el personaje principal Kimito tomando el lugar de Alex Browning en la explosión. Alrededor del minuto 59, cuando la señora Lewton examina el humo que sale de su monitor, se ve la imagen de una gran daga en el fondo, siendo parte del diseño de su puerta de vitral. En los comentarios del DVD se revela que esto fue un presagio intencional de cómo moriría. A lo largo de la película, Alex muere casi 7 veces. En una explosión, cuando casi es atropellado por el tren, al ser casi atravesado en la cara por ramas gruesas,
casi se ahoga después de que un árbol cae sobre él en un charco, casi muere al ser electrocutado para salvar a Claire, casi es atropellado por un autobús y casi es aplastado por un letrero de neón. Y podrían ser 8 veces si creemos en su sospecha de que el anzuelo oxidado le habría provocado tétanos. Se probaron troncos reales para la secuencia del accidente, pero no rebotaban lo suficiente, por lo que los troncos en esta película son generados por CGI. Y casi no se notaba, ¿eh? Todos los presentadores de noticias que aparecen en la película son verdaderos presentadores de estaciones locales de noticias de Vancouver. La película fue filmada aquí. El guión original se desarrollaba un año después en la ciudad de Nueva York, donde un grupo de trabajadores de las Torres Gemelas debían evitar la muerte en el trabajo, pero esto fue cambiado debido al incidente del 11 de septiembre. Los guionistas Eric Bress y J. Mackie Gruber escribieron esta película después de que Vanderspring Entertainment leyera su guión para El efecto mariposa del 2004. Ellos aceptaron escribir Destino Final 2 si el estudio les permitía dirigir El efecto mariposa. El accidente en la autopista se basó en múltiples choques ocurridos en la Interestatal 75 en Ringgold, Georgia, con uno ocurrido el 14 de marzo de 2002, donde aproximadamente 125 vehículos colisionaron porque la niebla redujo la visibilidad a menos de la longitud de un coche. El accidente eliminó al menos a 4 personas y dejó heridas a al menos 39, causando un embotellamiento de kilómetros. Una versión instrumental de Rocky Mountain High de John Denver, la canción que acompañó la mayoría de las muertes en Destino Final 1, suena en la sala de espera del dentista. Aproximadamente a los 5 minutos, el autobús escolar lleno de niños cantando es de M.T. Abrams, la misma escuela de todas las víctimas de Destino Final del año 2000. El coche de Kat aparece en la marca de la milla 180, el número del vuelo maldito de Destino Final. En la primera película, varios personajes tienen nombres que rinden homenaje a directores de cine de terror. En esta obra, Kimberly Corman rinde homenaje al director Roger Corman, mientras que Nora y Tim Carpenter están nombrados en honor a John Carpenter. El sanatorio Stony Brook Institution, donde Claire se interna, es el mismo sanatorio utilizado para la apertura de Halloween Resurrection del año 2002. James Keir, quien interpreta a Tim Carpenter en esta película, había sido un extra sin acreditar en la película original. Aproximadamente en el primer minuto hay una calcomanía que dice Road Trip, donde la T está cubierta por lo que se lee Road Rip, descansa en paz en la carretera, insinuando así el desastre principal. En la secuencia inicial se muestran las llaves del coche de Kimberly, su llavero tiene un ojo turco. El mal de ojo, en la cultura del Medio Oriente, es un talismán que aleja los espíritus malignos y la energía negativa, protegiendo hacia el dueño. La principal superstición indica que el ojo turco no se puede comprar para uno mismo, debe ser regalado. Una paloma atraviesa la ventana y entra en la sala de espera del dentista. Según algunas supersticiones, que un pájaro esté dentro de un edificio significa que alguien de este morirá. Aproximadamente a los 29 minutos, el libro que Tim está leyendo es Bag of Bones de Stephen King. Cuando Rory toma el ascensor para subir al apartamento de Burke, suena Rocky Mountain High como música de ascensor. Devon Sawa reveló por qué no apareció en la película, explicando: simplemente no funcionó, no estaba en condiciones, realmente no era capaz de trabajar. Luego me tomé un tiempo fuera del negocio. Mis agentes hablaron con los productores, terminaron decidiendo ir por otro camino. Tal vez pensé que volvería para la tercera, pero al final no, simplemente no funcionaba. No hubo resentimientos con nadie. He visto todas las películas desde entonces y asistí a un par de los estrenos. Son grandes películas y estoy muy feliz por ellos. Theo, quien interpretó a mi hijo en la primera temporada de Chucky, será uno de los protagonistas de la nueva y estoy deseando verlo. No le pudo pasar a alguien mejor. Creo que es un joven muy talentoso, así que sí, amo estas películas. Aproximadamente a los 27 minutos, originalmente Devon Sawa iba a retomar su papel de Alex Browning para esta película, pero en una disputa sobre su contrato con New Line Cinema no pudo resolverse. Aquí se revela en un recorte de periódico que su personaje fue asesinado por un ladrillo que le cayó en la cabeza. Claire Rivers también menciona esto a Kimberly durante la visita del asilo, aunque omite los detalles. El personaje de Tim iba a tener 9 años y luego 13, pero New Line Cinema decidió que no era apropiado matar a un niño pequeño, por lo que finalmente fijaron su edad en 15 años. Aproximadamente a los 46 minutos, el forense William Bloodworth presagia la muerte de Claire cuando dice: "¿Qué fuego hay en ti?". Alrededor del minuto 21, cuando Evan entra por primera vez a su apartamento antes de su muerte, hay una muñeca de bebé en el piso y le falta un ojo, presagiando así su muerte. Cuando Evan está en su cocina, antes de morir, se inclina para sacar algo del refrigerador y se muestran los imanes con las letras A y E en el lateral del aparato. Cuando Evan coloca el contenedor de comida china sobre la mesa, el imán con la H se cae. Las letras que quedan forman la palabra eye, ojo, lo que presagia que Evan morirá al ser atravesado por el ojo con una escalera de emergencia.
Este desastre tiene la particularidad de ser el único de la saga en el que el orden de las muertes fue revertido, ya que la muerte decidió reiniciar su lista debido a que aún habían sobrevivientes del vuelo 180 con vida, sea el sentido que eso tenga. De cierta forma, es la única de las películas que tiene algo parecido a un final feliz para los sobrevivientes. Kimberly y el oficial Burke sobreviven y no hay una pista clara al final que indique que morirán. Tampoco sus muertes fueron confirmadas oficialmente en películas posteriores. La muerte de Nora está inspirada en un incidente real. El Dr. Hitoshi Nakaido, residente de cirugía en un hospital de Houston, fue decapitado por un ascensor defectuoso en 2002. Los hombros del doctor quedaron atrapados por la puerta, lo que permitió que el techo le cortase la mayor parte de la cabeza cuando el ascensor siguió subiendo. Los creadores también pudieron haberse inspirado en una escena similar de la película El elevador del mal del año 2001, un remake de la película holandesa El ascensor de 1983, que ya mostraba una decapitación por ascensor en los años 80. Aproximadamente a los 29 minutos, cuando Nora arropa a Tim por la noche y atenúa las luces, el rostro del niño queda iluminado con un contorno que parece una calavera, presagiando su muerte. Claire es parcialmente responsable de la muerte de Nora. Eugene y Nora estaban en el ascensor hacia el nivel L para salir del apartamento del oficial Burke, que estaba en el tercer piso. Cuando Claire vio el cartel de un hombre con ganchos, llamó al ascensor y presionó el botón de bajar. Sin embargo, después de presionarlo, decidió tomar las escaleras. Fue por esto que el ascensor, tras detenerse en el nivel L, subió para llegar al tercer piso, donde Claire lo había llamado, y allí ocurrió la decapitación de Nora. Aproximadamente a los 23 minutos, cuando Evan examina su nuevo anillo, la herradura del diseño está apuntando hacia abajo, lo cual es considerado de mala suerte. Poco después comienza la cadena de eventos que lo llevan a su muerte. La primera idea para la muerte de Alex fue un virus devorador de carne, pero finalmente se decidió que sería asesinado por un ladrillo que le golpea la cabeza. Según la novela, el incendio que mata a Claire y a Eugene se inició originalmente por una tarta de cumpleaños. Antes de morir, Rory salva a Brian Gibbons de ser atropellado por una camioneta de noticias. Ese mismo vehículo luego explota y contribuye a la muerte de Rory. Cuando Kimberly está junto a su camioneta, en la rampa de salida, justo antes de que Thomas Burke la parte de un camión, ve una señal de obras que dice Next 180 feet, siguiente 180 pies. Esto hace referencia al vuelo 180 de Destino Final, donde el número 180 aparecía repentinamente como presagio de nuevas muertes. En el apartamento de Thomas, Eugene le dice a Claire Rivers, si la muerte te persigue, ¿por qué demonios no te mantienes alejada de nosotros? Irónicamente, Eugene y Claire mueren juntos en la misma explosión causada porque Claire no pudo mantenerse alejada. La muerte de Evan, tanto en la premonición como en la realidad, implica fuego y desfiguración facial. Antes de morir, Rory le pregunta a Kimberly si dolerá cuando muera. Al no saber qué responder, ella le dice, no lo sé. Poco después, Rory muere de una forma espantosa. Su cuerpo es dividido en 3 partes por una valla de alambre de púas. Evan estuvo a punto de pasar por debajo de una escalera antes de morir, lo cual es una superstición común asociada con la mala suerte. Cuando Eugene intenta quitarse la vida con una pistola, el arma tiene 6 balas, lo que lo marca como el 6º sobreviviente en morir. Aproximadamente a los 29 minutos, el ascensor del que cuelga el cuerpo de Nora está etiquetado como el tercer piso. La flecha junto al número 3 hace que parezca el número 13. Hubo planes para matar a Kimberly y al oficial Burke en Destino Final 3. En el final originalmente planeado, Kimberly y Burke se encontrarían con los sobrevivientes de la tercera parte, Wendy, Julie y Kevin, en el metro, y la muerte aprovecharía para eliminar a todos los sobrevivientes de Destino Final 2 y 3, en este solo accidente. Sin embargo, la escena fue filmada sin Kimberly ni Burke porque uno de los actores no estaba disponible, dejando así su destino abierto. De forma no oficial, el DVD de Destino Final 3 ofrece escenas alternativas. En una de ellas, un artículo de periódico revela que Kimberly y Burke murieron cuando se encontraron en la ferretería Goldstein. Un Camaro, propiedad de Evan Lewis, una de las víctimas de Destino Final 2, se deslizó cuesta abajo y se estrelló contra la tienda. Cuando Kimberly y Burke intentaron escapar por la parte trasera, murieron en una trituradora de madera propiedad de Roger Gibbons, cuyo hijo había muerto al final de Destino Final 2. El abrigo de Kimberly quedó atrapado y cuando Thomas intentó salvarla, ambos fueron arrastrados a la trituradora. Obviamente esta escena fue declarada no canónica por Destino Final Bloodlines, que confirmó que Kimberly seguía viva. Los miembros de reparto en la montaña rusa tuvieron que montarla 26 veces en la misma noche para filmar la principal escena de premonición de la película. La mayoría de las escenas en la tienda de mejoras para el hogar fueron filmadas en una tienda real. Solo se les permitió grabar después del horario de cierre y tuvieron que dejar la tienda exactamente como la encontraron.
Mientras se filmaban diferentes partes de la escena, otros miembros del equipo reponían objetos en los estantes. Además, tuvieron que girar objetos para ocultar marcas, traer otras y colocar cosas estratégicamente para bloquear los nombres, ya que la tienda no quería que su nombre como tal o producto se asociasen con una película de muertes adolescentes. Alrededor del minuto 26, Mary Elizabeth Winstead, Wendy Christensen, no sabe conducir, por lo que se utilizó una doble cuando sale del estacionamiento de la escuela. La mayoría de las tomas de la montaña rusa fueron filmadas en la atracción Corkscrew en Playland, parte de la Exposición Nacional del Pacífico en Vancouver, Columbia Británica. La atracción real es mucho más suave y lenta en comparación con Devil's Flight, que contiene múltiples bucles verticales y varias secciones de sacacorchos. Para lograr esta montaña rusa ficticia se utilizó CGI sobre un set con un sistema hidráulico que imitaba una montaña rusa real. El final fue regrabado, supuestamente, debido a reacciones desfavorables en funciones de prueba. Esto también ocurrió con las dos películas anteriores de la saga. Después de regrabar el final en invierno de 2005, la producción de esta película concluyó finalmente el 31 de enero de 2006, estrenándose finalmente el 10 de febrero de ese año, solo 10 días después de haber sido finalizada. Esta es una de las películas en las que el director y el equipo del DVD colaboraron desde el inicio hasta el lanzamiento del mismo. La película fue filmada pensando en las funciones interactivas del DVD, por lo tanto, varias escenas fueron filmadas múltiples veces con diferentes resultados. Los miembros del equipo de dobles, Dustin Brooks y Colin Decker, inventaron un tipo de gel protector contra incendios para la escena de la cama de bronceado que permitió que los intérpretes fuesen quemados de manera segura sin sufrir lesiones. Posteriormente recibieron un premio de la Academia por logro científico y técnico. Chris Lamke tuvo que tomar clases para conducir montacargas durante 2 días para aprender a manejar uno. Esta es la primera película de la franquicia sin la participación del creador Jeffrey Riddick. El ejecutivo de New Line Cinema, Richard Bryant, fue quien propuso la idea de utilizar una montaña rusa defectuosa como catalizador de la historia. Los eventos de esta película ocurren 5 años después de los acontecimientos de la primera. El papel de Wendy fue originalmente escrito como el de una rubia animada, pero Mary Elizabeth Winstead impresionó tanto a los productores con su audición que reescribieron el personaje para adaptarlo a ella. El director John Waters nombró a Destino Final 3 como uno de sus DVD favoritos, esto en una entrevista de 2007 para la Radio Pública Nacional. Waters mencionó que piensa que la saga de Destino Final es un buen ejemplo moderno del género de película de explotación. También dijo lo siguiente en la entrevista: "Soy un gran fan de todas las películas de Destino Final. Realmente quiero salir en una. La elegí para ver si el director escucha y me pone en una de estas. Estuve en la última película de Chucky porque lo dije en una entrevista sobre cuánto quería estar en Seed of Chucky y realmente estuve en ella, así que estoy haciendo esta campaña". Waters explicó su definición de películas de explotación y por qué cree que las de Destino Final encajaban en esta categoría. Las películas de explotación no se hacen por ninguna razón real excepto para ganar dinero, pero lo hacen muy bien. Siempre tienen violencia, siempre tienen acción y siempre tienen, algunos senos en el aire y un poco de desnudez. Siempre en estas películas, si los adolescentes tienen sexo, mueren. Eso es parte de la tradición. En 2014, cuando el film At Lincoln Center realizó un tributo a la carrera de Waters, él mismo presentó una proyección de la primera película de Destino Final como parte de su serie John Waters presenta películas que me da celos no haber hecho. Las referencias a asesinatos presidenciales incluyen el nombre del pueblo y la escuela secundaria McKinley y los nombres de las estaciones del metro, Booth y Oswald. El mapa del metro muestra las estaciones Ruby Drive, 63 RT y Heidel. Oswald usó el nombre Alec J. Heidel y fue asesinado por Jack Ruby. Además se menciona el asesinato de Abraham Lincoln en la película. En Japón, la película fue nombrada como Final Death Custer. Ashley Tisdale audicionó para el papel de Erin, pero no lo obtuvo. Vanessa Hudgens audicionó para el papel de Julie, pero perdió frente a Amanda Crew. Mientras están en la fila del autoservicio, un camión retrocede y choca con el auto de Kevin, atrapando tanto a él como a Wendy dentro. Este mismo camión aparece en Destino Final 2. En el guion original, Ian McKinley era un personaje femenino que intentaba evitar a su novio. Erin, originalmente, era un personaje masculino. El título previamente fue conocido como Cheating Dead Final Destination 3 y Final Destination 3D. Se consideró filmarla en 3D, pero se desechó por ser demasiado caro y complicado. Amanda Crew audicionó originalmente para el papel de Erin y Alex Johnson para el de Julie, pero terminaron intercambiando papeles. La película estuvo en desarrollo desde 2003, como se menciona en el DVD de Destino Final 2. La mayoría de los teléfonos móviles que aparecen en la película son Motorola Razr V3. Alexis Bledel audicionó para el papel de Wendy. Zac Efron audicionó originalmente para el papel de Kevin, pero tuvo que abandonar el proyecto por conflictos de agenda con High School Musical del año 2006. Antes de ser elegida como Wendy, Mary Elizabeth Winstead audicionó para el papel de Kimberly Corman en Destino Final 2.
Chris Lemke, Jesse Moss y Chelan Simmons han trabajado previamente con la actriz Catherine Isabel. Chris Lemke y Jesse Moss trabajaron con ella en la película Feroz. Y Chelan Simmons trabajó con ella en el remake para la televisión de Carrie del año 2002. Aunque todos los personajes del elenco debían ser adolescentes, solo Alex Johnson tenía realmente esa edad al momento del rodaje. Entre los actores principales, Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman y Texas Battle eran los únicos estadounidenses, el resto eran canadienses. Chelan Simmons y Yankee Crystal Love estaban inicialmente reacias a hacer la escena de la cámara de bronceado en topless, pero ambas cedieron cuando el director James Wong las tranquilizó explicando que estar sin ropa haría que las víctimas pareciesen más vulnerables y que la escena se sintiese más realista. Para Simmons fue su primera vez haciendo desnudez en pantalla y estaba muy nerviosa, pero Wong cerró el set permitiendo solo la presencia de él y los operadores de cámara, dándoles privacidad, haciéndolas así sentir más cómodas. Las dos primeras películas de la saga presentaban personajes cuyos nombres eran homenajes a diversos cineastas de terror. Esta película también incluye personajes con nombres que rinden homenaje a directores del género. Wendy y Julie Christensen en honor a Benjamin Christensen, director de Haxan de 1922. Kevin Fisher en honor al director Terence Fisher, conocido por su trabajo en las producciones de Hammer. Erin Ulmer en honor al director Edgar G. Ulmer. Lewis Romero en homenaje a los directores de cine Herschel Gordon Lewis y George A. Romero. Jason Wise en honor al director Robert Wise, quien dirigió La Mansión de los Espectros de 1963. Carrie Dreyer en homenaje al director Carl Theodor Dreyer, quien dirigió Vampire de 1932. Ashley Freund en honor al director y director de fotografía Carl Freund. Aisling Halperin en homenaje al director Victor Halperin, quien dirigió White Zombie de 1932. La entrada de la montaña rusa tiene una imagen del diablo y un cartel que dice: "No hay salida después del torniquete, te veré pronto". La frase "te veré pronto" es un lema que dice William Bloodworth, Tony Todd, el siniestro funerario de Destino Final y Destino Final 2. De manera muy apropiada, Todd también proporcionó la voz del diablo en la entrada diciendo lo siguiente: "Este es el fin del camino". Helga Ungurait, supervisora de guión, se refería a Texas Battle como el rey de decir fuck por improvisar tanto esa palabra. Amanda Krupp realizó su acrobacia cuando Julie es arrastrada por el caballo durante la celebración del 4 de julio. Utilizó un arnés de dobles y sujetó el collar del cuello. El apellido de Ian, el nombre de la escuela secundaria y el nombre del pueblo, McKinley, hacen referencia al presidente William McKinley, quien fue asesinado. Alex Johnson se rompió la nariz durante la filmación. Alrededor de 1 hora con 2 minutos, en la tienda de mejoras para el hogar, la etiqueta que se engancha en la cadena tiene escrito Unit 081. El número es un juego numérico relacionado con el vuelo 180, el cual dio inicio a la franquicia y es una de las muchas alusiones a este número. En el lanzamiento en DVD, Kristen Klock, esposa del guionista Glenn Morgan y actriz en Destino Final, da voz a la narradora en la función interactiva de Elige tu destino. Wendy utiliza una cámara Panasonic DMC FX7. Tony Todd vuelve a aparecer con su voz al final de la película cuando dice: "Este es el fin del camino". Esto en la escena del metro. Al momento de su estreno, esta fue la película más taquillera de la franquicia hasta el lanzamiento de Destino Final 4 en 2009, 3 años después. Las primeras 2 semanas de los 3 meses de rodaje se dedicaron a la secuencia de la montaña rusa. A diferencia de Destino Final 2, esta fue escrita y filmada como una película independiente, sin conexiones directas con las anteriores. Esta película reunió a Mary Elizabeth Winstead con su compañero de El Aro 2, Ryan Merriman. Patrick Gallagher y Cory Monteith actuaron juntos en Glee como maestro y alumno en la preparatoria McKinley. Aproximadamente en la hora con 3 minutos, se necesitaron 20 tomas para que el martillo cayese correctamente sobre la palanca del montacargas en la escena de la tienda de mejoras para el hogar. El plan original era que la película terminase después del tricentenario, pero esto tuvo una mala recepción en las pruebas. Se escribió un final adicional en el que Wendy estaría en el metro junto a Kevin y Julie, donde se encontrarían con Kimberly Corman y el oficial Thomas Burke, los 2 sobrevivientes de Destino Final 2. Wendy, Julie y Kimberly serían reveladas como primas, y la presencia de esos 5 personajes permitiría que la muerte acabara con los sobrevivientes de Destino Final 2 y 3 al mismo tiempo. Sin embargo, uno de los actores no estuvo disponible y como no querían hacerlo con solo uno, lo cual haría que el plan de la muerte fallase, la escena fue modificada utilizando 2 nuevos personajes. Laura, compañera de cuarto de Wendy, y su amigo Sean. El destino de Kimberly y Thomas se explica en una escena alternativa incluida en el DVD. Un artículo periodístico que aparece en la función especial Elige su destino revela que Kimberly Corman y el oficial Thomas Burke murieron cuando se encontraron en la ferretería Gold Saint Hardware. En esta misma función del DVD, Ashley y Aisling sufren una muerte ligeramente más cruel según la versión.
En la escena original donde ambas se queman, Aislinn sufre una muerte peor ya que Ashley rompe el cristal de su cama solar luchando, por lo que detiene el calor, pero la cama de Aislinn sigue encendida, quemándola aún más. En la escena alternativa, Aislinn es simplemente golpeada por una repisa, mientras que Ashley queda atrapada, quemada y electrocutada posteriormente. La escena de la cama solar está basada en 4 leyendas urbanas. Una novia, en algunas versiones una universitaria, que quería un bronceado perfecto pero terminó cocinándose por dentro por exceso de uso. La canción Love Roller Coaster de Ohio Players, que suena en la escena, incluye un grito que, según la leyenda, es de una mujer asesinada durante la grabación. Otra leyenda dice que el grito es de la modelo de la portada del disco, cuyo cuerpo fue dañado al retirar bruscamente la sustancia acrílica que simulaba miel. Y finalmente, una novia recién casada que muere al esconderse en un baúl durante un juego de escondidas y no puede salir. En algunas versiones, algo cae sobre el baúl impidiendo que se abra, como la repisa que cae sobre las camas solares en la película. Kevin le pregunta a Wendy si ha visto presagiada su muerte en alguna de sus fotos y si involucra ser estampado contra el parabrisas de su auto. En el final, su muerte efectivamente implica ser golpeado y cortado por una ventana del metro. La canción que suena en el funeral de Ashley y Aislinn también suena durante el servicio conmemorativo por las víctimas del vuelo 180 en la primera Destino Final. Es común que los espectadores crean que la cámara de video de Frankie es la causa principal del accidente en la montaña rusa. Sin embargo, el accidente se debe a una fuga en el sistema hidráulico, causada por los enormes hombros de Lewis y una ruptura en la vía. A los 16 minutos se muestra que la vía está efectivamente rota, como afirmaba Wendy. Fue esta ruptura la que hizo que el carro volase fuera de las vías. Originalmente, el personaje Frankie Cheeks no iba a morir. En vez de ser golpeado fatalmente por una hélice de motor, iba a mirar por los espejos retrovisores y escapar por poco, sufriendo solo un cuello roto. Luego sería arrestado por la policía por exhibicionismo al descubrir que su videocámara contenía imágenes demasiado reveladoras de chicas. Durante la escena del autolavado, Hallie Webb realmente rompió la ventana del coche cuando lo golpeaba. Los editores dejaron la toma. Alrededor del minuto 40, Nick Sano improvisó la línea Donkey Punch en la escena sexual. Sano declaró en una entrevista que David R. Ellis lo animó a inventar frases escandalosas en varias tomas. Alrededor del minuto 41, cuando Nick conduce, se detiene frente a un cartel que le provoca una premonición. Dicho está claramente marcado como Claire Rivers Water. Claire Rivers es un personaje central en Destino Final 1 y forma parte del reparto de la segunda. Alrededor del minuto 13, en la cafetería, un televisor muestra noticias con subtítulos. En un momento, la presentadora menciona fallas en atracciones de parques de diversiones. La entrega anterior, Destino Final 3, se centra en un grupo de chicos que sobrevivió a un accidente en una montaña rusa. Alrededor del minuto 4, el efecto de sonido del coche de carreras que patina sobre aceite en la pista es en realidad un chillido de delfín. Cuando Janet da dinero a un hombre y a su perro, alrededor del minuto 40, se revela que este perro se llama Browning. Browning es el apellido de Alex Browning de Destino Final original. Alrededor del minuto 6, el coche que choca en el autódromo lleva el número 666. Por el minuto 29, cuando Nick lee en el periódico sobre la muerte de la mujer en el salón de belleza, una noticia relacionada menciona un accidente de autobús en la carretera HWY 180. Esto por supuesto en referencia al vuelo 180 de la película original. Alrededor del minuto 13, la cafetería se llama Dead by Caffeine y tiene artículos en el menú relacionados con la muerte. Knocking on Death's Door Late, Iced Mocha Fatality, Ice Vanilla Dimmis, Frozen Chai Casualty, Last Exit Truffles y River of Styx Biscotti. En cada premonición que Nick tiene después del accidente aparece en algún lugar la frase It's Here. Alrededor del minuto 19, Carter aparece bebiendo Icepel Ale, la misma marca de cerveza que ya se había mostrado en Destino Final 2 y Destino Final 3. Cerca de la hora con 13 minutos, el autobús de la última escena tiene el nombre Ainx, pero en realidad es un Lynx, el sistema de transporte público de Orlando y gran parte de Florida Central. La escena final fue regrabada en la sección de Nueva York de Universal Studios Orlando. En el minuto 36, en el garaje donde Nick, Lori y George hablan con Andy, aparece un coche negro SS, similar al de Carter en Destino Final. Por el minuto 56, Nick deja caer un libro que se abre en una página con una mano abierta, justo antes de una premonición. En el hinduismo, una palma abierta es un símbolo de muerte. En la hora con 6 minutos, el cine se llama Taggart Theaters. Taggart es el nombre de la hija del director David R. Ellis. En el minuto 45, en la escena del autolavado, el teléfono de Janet muestra la fecha, 14 de marzo de 2006. En la hora con 15 minutos, el nombre Brevix, mencionado por Lori, proviene de Eric Brevig, supervisor de efectos especiales y director de Viaje al Centro de la Tierra del 2008.
En la hora con 3 minutos, el auditorio al que entran Lori y Janet es el 13, número considerado de mala suerte. Cerca del segundo 40 se muestra un letrero con McKinley Speedway, en referencia a uno de los personajes de Destino Final 3. El accidente en el autódromo McKinley es similar a un desastre real. La tragedia de Le Mans de 1955, una carrera de 24 horas, donde una colisión múltiple lanzó un motor, un cofre y restos hacia la multitud, matando a unas 84 personas. Hubo espectadores que perecieron al ser cortados por el cofre volador, como una guillotina, otros aplastados por un motor y además de explosiones e incendios que incrementaron el número de víctimas. La saga comenzó con el vuelo 180 en Destino Final. En la pista de carreras, las víctimas están sentadas en la sección 180. Más adelante, en una grabación de cámara de seguridad, también aparece brevemente el número de la sección 180. El techo del autobús en la hora con 13 minutos muestra el número 180. La película dentro de la película, Lovelace Dying, es en realidad Memoria Explosiva de 1996 de Renny Harlin. La explosión que aparece corresponde al clímax de ese film. La música utilizada repetidamente es The Strangers Are Tuning de Trevor Jones, de la película Ciudad en Tinieblas de 1998 del director Alex Proyas. Ambas son producciones de New Line Cinema. Es la primera entrega de la saga cuya música no fue compuesta por Shirley Walker, ya que ella falleció en 2006. Ashley Tisdale audicionó para el papel de Nadia, pero lo consiguió Stephanie Honore. También esta había hecho una audición para un papel en Destino Final 3. Según el productor Craig Perry, hacer la cuarta película de la franquicia fue divertido, pero él mismo admitió que no le gustó. No creo que la cuarta sea buena, de hecho apesta, pero tuvo suficiente éxito como para darnos la oportunidad de redimirnos con la quinta. Esta es la única película de la saga que no fue filmada en Canadá. Con una duración de 1 hora con 22 minutos, es la más corta de la franquicia. Esta es la única saga con 2 directores alternando en las 4 primeras películas. James Gunn dirigió Destino Final 1 y 3, mientras que David R. Ellis dirigió Destino Final 2 y esta cuarta entrega. Esta fue una de las últimas películas estrenada en cines por New Line Cinema antes de fusionarse con la Warner Bros. El guión fue presentado por Eric Bress justo antes del inicio de la huelga de guionistas de 2007 al año 2008. Fue la primera película en utilizar las cámaras 3D de Avatar en una locación, ya que Avatar y Viaje al Centro de la Tierra se filmaron en estudios. Debido a lo nuevas que eran, el propio creador de las cámaras estuvo en el set. Es la única entrega de la saga en la que la premonición inicial ocurre antes de los créditos iniciales. A pesar de la premonición que aseguraba que sería la última entrega, 2 años después se estrenó Destino Final 5. Es la primera película de la saga que debutó en el puesto número 1 de la taquilla estadounidense. También fue la primera cinta de la saga en presentarse en 3D. Esta es la primera película que no muestra el elenco en la portada del DVD. La empresa Billwell Leather aparece en la mayoría de los filmes de David R. Ellis. En Destino Final 2, Evan Lewis viste una camiseta con este nombre. En Cellular también aparece en la camiseta de Eric Christian Olsen, y aquí el coche de carreras que provoca el accidente está patrocinado por ellos. Con una calificación de 5.1 en IMDb, es la película peor valorada de toda la saga. Chantal Van Tassen y Nick Sano también forman parte del universo de DC televisivo. Cuando George es atropellado por la ambulancia, está en medio de decir "My wife said that déjà vu is like God's way off" y se corta la frase con el impacto. Lo que iba a terminar era la siguiente expresión: "Telling you that you are in the right place at the right time", lo que se traduce como que solía decirle que estás en el lugar correcto en el momento adecuado, lo que da ironía para la situación. Alrededor del minuto 29, en la escena de la muerte de la podadora, aparece un periódico donde se menciona que el salón se llamaba Lakeview. Este es el mismo nombre del hospital de Destino Final 2. En la cafetería, Nick lee un artículo sobre la muerte de esta mujer en el salón. Junto a este aparece otro que habla de un accidente de autobús en la carretera HWY 180. Lori aparece viendo televisión después de que Carter es arrastrado por la calle y se incendia. Este está mirando un dibujo animado de Tex Avery, Red Hot Rangers, donde un personaje corre gritando "My ass is on fire", mi trasero se está quemando. Al igual que en las entregas anteriores, hubieron finales que no fueron utilizados. En uno de estos, Nick logra sacar a Lori del cine antes de la explosión que mata a Janet y otros asistentes, pero ambos quedan atrapados en las escaleras eléctricas. Lori muere triturada en el mecanismo, mientras que Nick observa horrorizado, y la película termina con la pantalla cubierta de sangre sin revelar que era otra premonición.
En la otra, Nick alcanza a Lori y Janet antes de que entren al cine e intenta convencerlas de que la muerte aún no ha terminado. Ellas dudan, así que Nick corre al área de construcción donde hay un incendio, toma un cilindro de gas y se lanza por la ventana, causando una explosión que permite evacuar el centro comercial a tiempo. Janet consuela a Lori diciendo que Nick salvó muchas vidas. Lori responde que la cadena finalmente se rompió, pero justo en ese momento cae una gran cadena de una grúa, seguida de una unidad de aire acondicionado que aplasta a ambas. Los hijos de la mujer, cuando entran al salón de belleza con bebidas, la bebida que están consumiendo los hijos de la mujer se llama Slush, la misma marca que consumen Ashley y Ashlyn en Destino Final 3. En la secuencia inicial se muestran varias muertes de sobrevivientes de las 3 primeras películas. La primera que aparece es la de Evan Lewis en Destino Final 2, un guiño a que fue la primera muerte de esa entrega, dirigida también por David R. Ellis. El salón de belleza se llama Salón Dante en referencia a la Divina Comedia, cuya primera parte, Infierno, describe un viaje al infierno. Duh. Los apellidos de los personajes principales corresponden a directores de cine de terror: Dan O'Bannon, Shane S. Cunningham, Andy Milligan y Jim Wynorski. La muerte de la mujer, causada por una piedra lanzada por una podadora hacia su cara, fue probada como posible en el programa de Mythbusters. La muerte de Hunt ocurre cuando queda atrapado en el drenaje de una piscina y es destripado por la succión acumulada. Aunque en la película no se explica por qué aumenta la presión, una escena eliminada lo aclara. El golfista que golpea su vaso olvida estacionar bien su carrito que rueda cuesta abajo, derriba un poste que impacta la caja de fusibles conectada al drenaje, lo que sobrecarga el sistema y provoca el accidente. La muerte de Hunt recuerda al relato corto Guts de Chuck Palahniuk, donde un joven pierde los intestinos por la succión de una bomba de piscina. También se asemeja a un caso real ocurrido en 2007, cuando una niña sufrió lo mismo y murió en 2008 tras complicaciones por múltiples trasplantes. Jonathan Groves, el vaquero, muere al ser aplastado por una bañera que cae desde el techo. Este mismo tipo de muerte aparece en la novela de Final Destination, End of the Line del 2005, de Rebecca Lavin, donde una chica llamada Rinoka Aratsup muere de forma similar estando en una cama de hospital. En la secuencia de la premonición se ve una camiseta con la frase "Life's a bitch, and then you die", que se traduce como "La vida es una perra y después mueres". En Destino Final 5, un personaje le dice a Nathan exactamente esta misma frase antes de morir por la caída de restos de avión. Es la última película de la saga con desnudos en pantalla y la única que incluye una escena sexual. Además, la única en la que la protagonista femenina aparece con poca ropa. Alrededor de la hora con 25 minutos, en el bar, se ve una foto de Roy de pie junto al auto de carreras número 6, el cual causó el accidente en la pista en Destino Final 4. En el minuto 11, durante el viaje en autobús, se ve un camión cargado con troncos, el cual causó el accidente en Destino Final 2. Cerca del minuto 40, las latas de Ice Pale Ale que Nathan lleva a la oficina son una referencia al coordinador de dobles Freddy Hayes, quien trabajó en Destino Final 2 del año 2003. Cuando Olivia tira la foto de su escritorio, en el minuto 44 con 48 segundos, la leyenda de dicha indica que fue tomada en Devil's Flight, la montaña rusa más aterradora del mundo, que es la misma que causa el accidente en Destino Final 3. Alrededor del minuto 32, el enchufe eléctrico del ventilador parece un cráneo humano gritando. Esto es similar al icónico cráneo humano utilizado como símbolo en todas las películas de la saga hasta ahora. Cerca del minuto 40, cuando Nathan lleva cervezas a la oficina, detrás de Sam se muestra un avión a escala, un camión y un auto de carreras. Estas son referencias a Destino Final 2 y Destino Final 4. El restaurante donde trabaja Sam se llama Le Café Miro 81. Este café aparece al final de Destino Final 1, en París, visto al revés. Los últimos 3 caracteres del nombre parecen el número 180, el número del vuelo maldito de la primera película. Esta película presenta el desastre inicial más largo de la saga. El desastre del puente dura 4 minutos y 44 segundos. Este récord fue roto por Destino Final Plazos de Sangre del año 2025. Esta es la primera película de la saga Final Destination en estrenarse en formato IMAX. Es la segunda película de la saga en estar en 3D. Las primeras 4 cintas de la franquicia fueron estrenadas con 3 años de diferencia. Esta película cortó la brecha y se estrenó 2 años después de la anterior. El nombre de la compañía en la que trabajan los 8 sobrevivientes es Presage Paper. Presage significa una señal de advertencia o de algo malo que sucederá. Cerca del minuto 10, el video que los oficinistas ven en el autobús describe la empresa de retiros corporativos con la que trabajarán. El nombre de dicha es 180 Corporate Consulting, otra continuación del número 180 en la franquicia. El puente Lionsgate en Vancouver, Columbia Británica, fue utilizado para filmar la escena del colapso del North Bay Bridge. También se utilizaron 2 maquetas a escala del puente. La secuencia de la misma fue creada utilizando pantallas verdes, tapetes verdes, cables y composición digital.
Los productores de esta película declararon que el tono que se buscaba era oscuro como el de la película original, en lugar del rumbo cómico que tomó Destino Final 4. Aunque Eric Heiserer sintió que la presión de expectativas para esta entrega fue menor debido a lo más recibida que fue su predecesora, Destino Final 4, aún fue más difícil de hacer de lo que imaginaba. Una buena secuencia de muerte en el mundo de Final Destination es ridículamente difícil. Hay un montón de reglas que necesitas saber que están ahí, y yo me estaba arrancando el cabello por ello. Todo eso tiene que estar en el guión. No me dejan hacer trampa en nada de eso. No puedo decir, voy a dejar que el director se encargue de esta. Entre las locaciones para una secuencia de muerte que consideró, una que fue rechazada fue en un parque acuático. Con el tema de las reglas, en realidad ningún guión las respetó, hermano. Aunque el guionista Eric Heiserer escribió el guión de esta película después de haber escrito La cosa del otro mundo del año 2011, Final Destination 5 fue estrenada 2 meses antes, debido a que la fecha de estreno de The Thing fue retrasada 6 meses. El director, Stephen Quayle, fue anteriormente director de la segunda unidad en la película de desastre Titanic de 1997, y 3 años después de que se estrenó esta obra, dirigió otra de desastres llamada En el Tornado del año 2014. Según el guionista, la idea de hacer esta película una precuela vino del productor de la saga, Craig Perry. La inspiración para la escena de la cirugía ocular con el láser vino del propio Heiserer, después de que su esposa se sometiese a tal tratamiento, lo cual le asustó bastante. Al igual que su personaje Candice, Ellen Grove también es gimnasta entrenada. Ashley Tisdale audicionó para el papel de Candice Hooper. Pobrecita, no quedó para ninguna de las 3 películas de la saga para las que audicionó. David Koechner, el actor que interpreta a Dennis, también interpreta a Todd Packer en La Oficina del año 2005, y su personaje trabaja para una oficina de papel en las 2 obras. Siguiendo la tradición de la serie, varios personajes principales llevan nombres de famosos directores de terror. Peter Friedkin lleva el nombre de William Friedkin, el director del Exorcista de 1973. Candice Hooper lleva el nombre de Toby Hooper, director de La Masacre en Texas de 1974. Y Olivia Castle lleva el nombre de William Castle, director del Aguijón de la Muerte de 1959 y La Mansión Siniestra de ese mismo año. Emma Bell, Molly y Nicholas D'Agosto, Sam, aparecieron en la serie de TV Supernatural del año 2005. Emma apareció en Free to Be You and Me del 2009 y Nicholas apareció en Asylum del 2005. Los personajes principales, interpretados por Nicholas D'Agosto y Emma Bell, llevan los mismos nombres que los personajes principales interpretados por Patrick Swayze y Demi Moore en Ghost de 1990. Alrededor del minuto 35, durante la práctica de gimnasia, la olímpica canadiense Brittany Rogers es la gimnasta en la barra de equilibrio, mientras que Candice está en las barras asimétricas. En el minuto 23, en el servicio conmemorativo, el segundo nombre en la placa es Chris Boylan. Esto es una referencia a Christine Boylan, esposa del guionista Eric Heiserer, e inspiración para la escena de la cirugía láser. William Bloodworth, Tony Todd, empieza a silbar Leaning on the Everlasting Arms alrededor del minuto 26, en la escena del cementerio, irónicamente presagiando las muertes de los sobrevivientes. Parte de la letra de la canción religiosa incluye: ¿Qué tengo que temer, apoyándome en los brazos eternos? Tengo paz bendita con mi Señor tan cerca, apoyándome en los brazos eternos. En el minuto 25, cuando se lee el nombre de Isaac en el servicio conmemorativo, Nathan dice lo siguiente: Veo gente muerta. Esta es una cita del Sexto Sentido de 1999. Por el minuto 43, la masajista asiática habló cantonés, el principal dialecto chino hablado en Hong Kong. Por el minuto 58, en la oficina del cirujano ocular, se puede ver un dispensador de agua con la marca Gouda. Gouda en polaco significa agua. Alrededor del minuto 40, la fecha de caducidad en el certificado de regalo que Isaac roba del cajón de su compañero fallecido aparece como el 30 de junio del 2001, lo que da otra pista de que la película es una precuela de la cinta original. El teléfono celular de Isaac es un Motorola StarTAC. Estos eran celulares de alta gama disponibles por primera vez en 1996. Esta es otra pista de que esta obra es una precuela. Cerca del minuto 41, el spa de masajes chinos donde muere Isaac se llama Mingyung, lo cual significa destino en chino. Se realizó un videoclip con la canción New Romance de Miles Fisher, protagonizado por el elenco de Destino Final 5. Esto para coincidir con el estreno de la película. En la moda típica de Final Destination, el video muestra al elenco encontrando sus muertes de formas muy sangrientas. Esta es la tercera cinta de la saga en presentar a un protagonista masculino teniendo las premoniciones. En su premonición, Sam ayuda a Molly a ponerse a salvo antes de que su amigo Peter muera. Su visión termina con su propia muerte. A partir de esto, Sam y Peter deducen que Molly nunca estuvo destinada a morir en el accidente del puente, razón por la que Peter cree que matándola obtendrá sus años restantes. Sin embargo, durante el desastre del vuelo 180 en el epílogo, Molly muere primero y luego Sam. Esto podría significar que Molly también estaba destinada a morir en el desastre original del puente,
posiblemente porque estaba parada en una parte derrumbándose del mismo una vez que este se dio, aunque en realidad esto no tiene una explicación demasiado clara. Aproximadamente a los 16 minutos, en la premonición, Olivia muere cuando un coche le cae encima. En la vida real, aproximadamente a la hora, Olivia muere al caer encima de un coche. En la visión de Sam sobre el colapso del puente, el autobús es uno de los primeros vehículos en caer. Sin embargo, en la realidad, tras despertar y decidir evacuar, el autobús es uno de los últimos en caer, mostrando cuánto cambió la realidad al burlar la muerte. Por el minuto 44, Olivia tira un marco con una foto suya antes de irse a la oficina. La grieta en el cristal se centra en su ojo derecho, presagiando lo que ocurrirá en la cirugía ocular. 4 minutos antes de ir al salón de masajes, Isaac se pincha con una tachuela en el cajón del escritorio, lo que anticipa lo que le ocurriría en el salón. Como bien se mencionó, esta obra no es una secuela, es una precuela de la primera cinta de la saga. Esto se revela claramente al final cuando Sam y Molly abordan el vuelo 180 y ellos ven como Alex Browning, junto con algunos de sus compañeros de clase, son sacados del avión. Aproximadamente a los 6 minutos, la película se ambienta en el año 2000 y no en 2011. Aproximadamente a la hora con 23 minutos, casi al final, Sam ve en su boleto de avión antes del accidente que la fecha muestra claramente el 13 de mayo del año 2000, que fue el mismo día en el que ocurrió el accidente del vuelo 180. El lanzamiento en Blu-ray incluye 2 escenas alternativas de muerte. En el salón de masajes, Isaac no muere porque su cabeza es aplastada por la estatua de Buda, sino porque está parado en un charco de líquido y es envuelto en llamas cuando este se enciende. Y por otra parte, en lugar de que un solo ojo de Olivia se queme, ambos son quemados durante la cirugía láser, pero esta sigue muriendo por la caída. La mayoría de las secuencias de muerte están basadas en incidentes de la vida real. El colapso inicial del puente está inspirado en el puente Tacoma Narrows. Además, alguien murió tras ser apuñalado en el corazón por una aguja de acupuntura después de caerse de la camilla. Esta es la tercera película de la saga en terminar con todos los sobrevivientes muertos. Al final, después de que el vuelo 180 explota, su tren de aterrizaje cae sobre un bar y mata a Nathan. En Destino Final original, un noticiero informó que la mayor parte de los restos cayó en el Océano Atlántico. Sin embargo, aquí se muestra que el tren de aterrizaje fue el único fragmento que cayó en tierra. Este es el primer film de la saga en el que todos los personajes principales sobreviven tras la premonición inicial. En todas las anteriores, al menos un personaje moría, incluso después de ser salvado. La muerte de Dennis se mostró sin censura en el programa Love is Tonight, siendo la única escena de muerte de toda la saga transmitida en un talk show. La escena de muerte de Isaac, donde cae contra una pared, rompe un estante y una estatua le aplasta la cabeza, está inspirada en la muerte descartada de Amber Regan en Destino Final 3, donde una caminadora defectuosa la hacía caer contra la pared y un estante, lo que provocaba que una pesa cayera sobre su cabeza. Originalmente, Nathan iba a ser chef en un restaurante y Roy sería un cliente molesto. Nathan se salvaba utilizándolo como escudo, pero un desastre. En reescritura, Sam pasó a ser el chef, mientras que Nathan y Roy se convirtieron en jefe y trabajador de fábrica. Existe el cliché de que, en el cine de terror, al menos en esos años, el primer personaje afroamericano muere primero. Pero esta obra lo contradice, ya que Nathan es el último en morir justo antes de los créditos. A Tony Todd se le permitió tener control creativo total sobre su escena final, ya que claramente no le quedaba mucho tiempo y el equipo quería que tuviera la última palabra de su carrera. Su monólogo final fue uno que el equipo lo animó a utilizar para dar un último consejo a los fans. Esta es la última película del actor Tony Todd antes de su muerte. A pesar de que este se encontraba ya bastante enfermo, siguió adelante para retomar su icónico papel. El productor Craig Perry dijo a Deadline en una entrevista que quienes estaban en el set sabían que el proyecto probablemente sería el último de Tony Todd mientras lo filmaban. Todos sabíamos que estaba obviamente muy enfermo, y era bastante claro que este sería el último papel que interpretaría en una película, y el hecho de que fuera una de las películas de Destino Final lo hace aún más conmovedor. La escena final de Bloodworth inicialmente terminaba con la frase: "Ahora que mi viejo amigo se ha ido, me retiro. Voy a disfrutar el tiempo que me queda". El breve monólogo posterior fue producto de los directores pidiéndole a Tony que hablase desde el corazón. En las películas anteriores de la franquicia, los productores intentaban programar la filmación de la escena de muerte de un personaje en el último día de rodaje del actor. Durante la realización de esta obra, la mayoría de los actores tuvieron que filmar sus escenas de muerte en su primer día. La actriz de doblaje de 71 años, Yvette Ferguson, salió del retiro para realizar una acrobacia con fuego en la escena de premonición, lo que el director Zach Lipovsky cree que es un récord mundial por la persona de mayor edad en ser incendiada frente a cámara. Ferguson admitió haber disfrutado la experiencia y contó cómo los maquillistas la animaban poniéndole canciones como Burn Baby Burn y Great Balls of Fire.
A diferencia de entregas anteriores, los directores fomentaron la improvisación espontánea por parte del elenco principal durante los ensayos. La mayoría de sus interacciones improvisadas fueron añadidas al corte final. Aunque estaba en el guión que Stephanie corriera tras el camión de basura, que se aferrase a la escalera conectada al camión, no lo estaba. A pesar de que se le dijo que no tocara físicamente dicho por razones de seguridad, Caitlin Santajuana improvisó en el calor del momento. La premonición inicial estaba planeada originalmente para suceder en la década de 1950 y ambientada en un barco fluvial, pero los directores Adam Stein y Zach Lipovsky la cambiaron porque no había manera de superar al Titanic de 1997. El 23 de septiembre de 2022, Lipovsky y Adam B. fueron anunciados oficialmente como codirectores del proyecto. La dupla es fanática de la saga e incluso llegaron a orquestar una escena de muerte durante su presentación al estudio por Zoom, utilizando una combinación de material pregrabado y efectos visuales que involucraba fuego y un ventilador de techo defectuoso que se desprendía y decapitaba a uno de los realizadores. Los asistentes en la reunión, incluidos ejecutivos y productores, estallaron en risas. El estudio gastó una broma el Día de las Madres, invitando a madres con sus hijos adultos a una proyección anticipada de la película con el falso título de comedia romántica Love at the Sky View. Según una entrevista con Collider, el concepto inicial de la película siempre había girado en torno a una familia siendo perseguida por la propia muerte, a pesar de los primeros reportes que indicaban que la película se enfocaría en los servicios de emergencia. En una entrevista con Dead Central, el creador Jeffrey Riddick declaró que la nueva película se desviaría de la fórmula estándar por la que se conoce a la saga, aunque en realidad no lo hizo tanto. El rodaje estaba inicialmente programado para realizarse de finales de julio a octubre de 2023, pero cuando comenzó la huelga SAG-AFTRA a mediados de julio, la producción se retrasó, iniciando finalmente en marzo de 2024 y terminando en mayo de ese mismo año. Cuando Darlene enumera posibles nombres del hospital, menciona a Claire Rivers, quien es la protagonista de la primera Destino Final y también aparece en Destino Final 2. En la vida real, Owen Patrick Joyner tiene una alergia mortal al maní, igual que su personaje Bobby. La cerveza que la familia está bebiendo durante la barbacoa es Ice Pale Ale, una marca ficticia que ha aparecido en la serie desde Destino Final 2. Cuando Iris y su novio llegan al lugar en la escena inicial, la matrícula de su auto dice FL818E, una referencia obvia al infame vuelo 180 de la película original. Iris es la visionaria más anciana conocida en toda la franquicia. También es la primera en Destino Final que no es la protagonista. Según los directores, los protagonistas de las películas anteriores de la franquicia no están conectados con nadie presente en The Sky View. La razón es que eso rompería el canon, considerando que vemos a los padres y familias de los personajes aún vivos en el momento en el que enfrentan a la muerte en sus propias historias. Bueno, el canon siempre ha sido caótico en realidad. Al salir del hospital, Darlene casi choca de lado contra un camión de troncos. Más adelante, sus hijos serían aplastados por troncos gigantes tras el descarrilamiento del tren, en clara referencia al icónico accidente de Destino Final 2. En la alfombra roja del estreno, el elenco principal fue vestido de gala, excepto Ale Sahara, Howard Campbell, quien vistió el atuendo en el que su personaje muere. El primer tráiler recibió 178 millones de vistas en línea en las primeras 24 horas, siendo el segundo más visto para una película de terror solo detrás de It del 2017, que tuvo 197 millones. Estrenada 14 años después de Destino Final 5, marca la mayor brecha en la serie, ya que todas las películas anteriores se habían estrenado con 2 a 3 años de diferencia. En una proyección de la película en Argentina, una mujer resultó herida cuando un pedazo del techo del cine cayó sobre ella. Afortunadamente, los escombros no le golpearon la cabeza porque estaba levemente inclinada sobre el reposabrazos. Variety estimó que Warner Bros. Ganó $75 millones con esta película. El auto de Stephanie tiene la matrícula RFK 575, igual que el auto de Carter en Destino Final del año 2000. La aplicación que usa el conductor del camión de basura se llama Crusher, y el nombre de la compañía del camión de basura es Providence, que puede significar destino. Los directores dijeron que el número del tren 0513 es una referencia a la primera película. El vuelo 180 partió el 13 de mayo rumbo a París. El color del tren también es rojo y azul, los colores tradicionales de París. Según los directores, Iris tiene campanillas de viento por toda su cabaña porque en estas películas la muerte llega con el viento. La casa junto a las vías del tren por la que pasan Iris y Paul en la escena inicial es la misma a la que llega Charlie para recoger a su cita más adelante en la película. El desastre de The Sky View es el único desastre inicial que no ocurrió en la vida real fuera de la premonición, debido a que Iris logró evitar con éxito todas las posibles causas, quitándole la moneda a un niño pequeño, tapando el fuego de una sartén y advirtiendo a todos que salieran de la pista de baile mientras el vidrio se agrietaba debajo de ellos. El propio Skyview terminaría siendo demolido, ya que después de los eventos del desastre que pudo haber sido, nunca volvió a abrir.
En un momento, Eric se suponía que sería un streamer en vivo que sería asesinado mientras transmitía un juego de realidad virtual. Julia también estaba interesada en los Monster Trucks y finalmente uno explotaba en su cara. Iris muere de una manera similar a su premonición, ya que caía de la torre hacia una varilla que le atravesaba la boca. Según Bloodworth, existen dos maneras de escapar a la muerte después de sobrevivir a un desastre inicial. Tomar la esperanza de vida de otra persona, intercambiando el tiempo que le queda por el tuyo, introducido en Destino Final 5, y provocar tu propia muerte y luego resucitar, introducido en Destino Final 2. Bloodworth hace referencia a Kimberly Corman, explicando que su muerte y posterior resurrección la sacaron de la lista y obligaron a la muerte a empezar de nuevo. Esto también confirma que el easter egg de Elige tu destino en Destino Final 3 que describía las muertes de Kimberly Corman y el oficial Burke no es canon, confirmando la supervivencia de uno de ellos. Iris Campbell tiene un libro sobre cómo evadir a la muerte desde que sobrevivió al accidente de la torre, el cual contiene páginas relacionadas con desastres de avión, camiones de troncos y puentes, que son los desastres principales de la primera, segunda y quinta película. Esta es la primera película de la saga en introducir una muerte causada por la muerte en sí debido a interferir con su diseño, pero no siendo parte del diseño original de su muerte, Eric Campbell. La primera escena de Eric lo muestra jugando Mortal Kombat 1, donde su personaje Kitana perfora la cabeza de su oponente con un abanico metálico. Bobby moriría más tarde de manera similar, siendo atravesado en la cabeza por un resorte magnetizado que se soltó gracias a que Eric manipuló una máquina expendedora cercana. Originalmente había un final muy diferente al mostrado en el corte definitivo. Darlene moría mucho antes y nunca llegaba a la cabaña. Su llavero quedaba atrapado en la puerta giratoria del hospital, anticipado cuando la familia entra por primera vez a dicho y camina nerviosos a través de ella. Y mientras la puerta le aplastaba el cuello, una parte del letrero del hospital caía y le destrozaba la cabeza, habiéndose aflojado por la máquina de resonancia magnética que mató a Eric y a Bobby. Stephanie y Charlie entonces iban solos a la cabaña y la chica decidía encerrarse en soledad para salvar la vida de su hermano. El tráiler oficial lanzado por Warner Bros. En realidad contiene unos segundos de la escena original de la muerte de Darlene en la puerta giratoria del hospital. Todo el final fue regrabado para que Darlene muriera más tarde en la cabaña, mientras que Ethel Pitchford fue incorporada como un nuevo personaje que recupera la moneda caída del libro de la muerte de Iris. Esto permitió añadir el epílogo en el que Stephanie y Charlie se dan cuenta de que aún están en peligro, ya que Stephanie en realidad no murió y fue resucitada, sino que estaba inconsciente y la moneda que recogió la anciana se le cae del bolso y queda atrapada en las vías del tren, provocando el descarrilamiento que causa la muerte de Stephanie y Charlie. Esto hace que sea la cuarta película consecutiva de Destino Final que termina con todos los personajes muertos. A diferencia de las 5 primeras entregas, el desastre principal que la protagonista tiene en la premonición no es la trama central ni el conteo principal de muertes en esta obra, ya que el desastre de la torre que Iris evitó ocurre décadas antes de la historia central. Al mantenerse con vida, Iris llegó a tener 2 hijos, que a su vez tuvieron sus propios hijos, creando una línea de sangre suelta que nunca debió existir, lo que lleva a la muerte a perseguir a estos familiares. Aunque sigue siendo sorprendente que la muerte nunca los haya alcanzado en todas esas décadas. Iris fortificó su casa para intentar protegerse de los planes de la muerte, llegando incluso a no salir de ella durante 20 años. Esto es similar a la táctica de Alex en la película original, ya que este se aisló en una cabaña para mantenerse a salvo y tomó precauciones para que la muerte no pudiese alcanzarlo. Sin embargo, su preparación no fue tan compleja como la de Iris, y de todas formas, la cabaña de Iris no era muy creíble como fuerte. En esta entrega, como es tradición, se utilizan canciones irónicas sobre el destino y la muerte en escenas de accidentes. Ring of Fire de Johnny Cash, cuando las llamas envuelven la parte circular superior del Sky View. Raindrops Keep Falling on My Head de Bobby Gentry, cuando vemos cuerpos cayendo de la torre. Something's Got a Hold on Me de Elta James durante el accidente del cortacésped de Howard Campbell. Without You de Harry Nilsson durante el accidente en el estudio de tatuaje de Eric. Stronger What Doesn't Kill You de Kelly Clarkson durante el accidente del camión de basura de Julia.